Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta presentación sobre el proyecto final realizado para la experiencia educativa de Fundamentos de Transferencia de Momentum, impartida por el doctor Eduardo Hernández Aguilar. Somos el equipo conformado por Estefan Aldair García Pantoja, María Fernanda Martínez Lugo y una servidora, Jessica Bautista Mota, alumnos de la Universidad Veracruzana y del programa educativo de Ingeniería Química. A continuación, cálculo del perfil de velocidades del flujo sanguíneo en las arterias del corazón humano. ¿Cómo influyen factores como la hipertensión? Este trabajo presenta el desarrollo del tema de perfil de velocidades dentro de un tubo circular que vimos en esta experiencia educativa, con aplicación real para el cálculo de velocidades del flujo sanguíneo en el cuerpo de una persona sana a comparación con el cuerpo de una persona que padece hipertensión, haciendo un análisis de los daños que estas enfermedades pueden provocar en las arterias. Todo esto a base de cálculos con el modelo de Ostwald y con conocimientos previos que adquirimos en esta experiencia educativa sobre el tipo de fluidos. Para comenzar, debemos saber lo que significa el concepto de arteria, ya que es nuestro objeto de estudio a lo largo de todos los cálculos que vamos a realizar. En este caso nos vamos a centrar en la arteria aorta, que está íntimamente ligada al corazón. Una arteria es una parte fundamental para lograr el buen funcionamiento del cuerpo humano, ya que es donde fluye el corriente sanguíneo que proviene del corazón y en ella lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo. La sangre posee varias propiedades y en este caso, una de las propiedades en la que se centra esta investigación es en su viscosidad. Como ya sabemos, el término de viscosidad se define como una propiedad física característica de los fluidos, la cual es una medida de resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de atracción dentro de un fluido. En este caso, la viscosidad es una de las propiedades más importantes que se determinan en un fluido, ya que nos permite cuantificar la conductividad que hay de la cantidad de movimiento del mismo. En este caso, la viscosidad de la sangre nivela la velocidad y la difusión a la conducción de calor que se nivela la temperatura. Como mencioné anteriormente, la sangre tiene viscosidad y puede ser determinada por la velocidad de desplazamiento, la viscosidad plasmática, entre otras cuestiones que pueden influir en la viscosidad de la sangre. En nuestro caso de estudio, vamos a observar la sangre en una persona que padezca hipertensión, en la cual puede tener dentro de la sangre triglicéridos que impidan o que hagan más viscosa la sangre. En nuestro caso, la cantidad de viscosidad de sangre en una persona sana es de 0,5 y en una persona que padece hipertensión es de 1,5. Ahora sabemos que hay diversos factores que pueden intervenir en la interpretación del tipo de fluido de la sangre. Uno de ellos es la presión arterial, la cual está relacionada con los padecimientos que se generan a partir de la hipertensión y que dañan la arteria aorta. Hola, yo les voy a hablar sobre la hipertensión, que es una afección sobre la presión de la sangre que involucra las arterias. Esto sucede cuando las arterias son muy estrechas y el flujo de sangre es muy rápido, por lo cual el corazón se ve necesitado a bombear más rápido y esto causa una afección directa a lo que es el cuerpo humano. Es por ello que existen diferentes tratamientos para este tipo de problema. No es muy común que se relacione con los adultos mayores que ya tienen problemas de presión arterial. La presión arterial se puede dividir en diastólica y asistólica. La sistólica es cuando el corazón tiene que trabajar, es decir, como que se contrae y después suelta la sangre y esto
lo como que lo empuja hacia los demás, mientras la diastólica es cuando el corazón se relaja. La presión arterial se mide con un aparato que se llama esfingonomatómetro. Esto es utilizado por los doctores o las enfermeras. Las unidades que arrojan esta herramienta son milímetros de mercurio. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los rangos que tiene la presión arterial. Se dice que una hipertensión leve es cuando la presión sistólica es de 140 a 159 milímetros de mercurio. La diastólica, que por lo regular en los aparatos se ve como el número más pequeño, que como lo dijimos es cuando el corazón se relaja, es de 90 a 99 milímetros de mercurio, mientras que una hipertensión que está moderada está entre 160 a 179 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica está de 100 a 109 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando una hipertensión es grave y es momento de tratarse, la sistólica es de 180 milímetros de mercurio para arriba, mientras que la diastólica es de 110 milímetros de mercurio igual para arriba. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hipertensión grave? Puede provocar derrames cerebrales, incluso infarto. Otro concepto importante que vamos a ver es el número de Reynolds, que es un número adimensional que se ve principalmente en mecánica de fluidos. ¿Esto qué explica más o menos? Bueno, explica el cociente de la fuerza del fluido en relación a la inercia. Esto vamos a verlo porque vamos a ver los valores que abarcan y los flujos. Por ejemplo, tenemos que el número de Reynolds cuando es mayor a 50.000 se dice que es un flujo turbulento. Esto quiere decir que es un flujo caótico, que no tiene como un orden. Mientras que si es igual a 2300 a 50.000, o sea, entre ese rango se dice que es un flujo de transición. Este no es tan caótico, pero sí tiene algunas formas como de caos, pero no totales, como se ve en el flujo turbulento. Mientras que si es menor de 2300, se puede decir que es un flujo laminar. Estos no son para nada caóticos, estos van en orden total. Ahora vamos a hablar sobre la composición de la sangre y sus características. Bueno, para empezar, la sangre se compone de varias células, incluso una de ellas es de la propia sangre. Estas interactúan con otros tipos de células como son las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Estos se encuentran en medio de un líquido. Este líquido se le llama plasma. Y bueno, la interacción que hay entre esas células y el plasma puede variar y depender del fluido, o sea, de cómo va a estar fluyendo la sangre. Un punto muy importante a considerar es de que la sangre es un fluido de biología muy complicado. Bueno, ¿qué es la biología? Es una rama de la física que estudia la deformación y el fluir de un líquido o un sólido. En este caso estamos hablando de un líquido. ¿Por qué es muy complejo? Porque la viscosidad de la sangre no es proporcional al esfuerzo que se aplica. Es decir, que el fluido no es newtoniano, pero sí cuenta con algunas características que son pseudoplásticas. Continuando con el tema, ahora pasamos a perfil de fluido a través de un tubo circular. Tomaremos en cuenta un perfil de tubo circular, debido a que nuestro estudio se centra en un segmento de la arteria aorta, por lo cual este perfil se adapta a nuestras necesidades. Para esto, conocemos mediante lecturas anteriores del libro de Beard que la constante C1 se evalúa utilizando la condición límite en R es igual a 0 y Rn igual a finito. En consecuencia, C1 debe ser 0, ya que en caso contrario, la densidad del flujo de cantidad de movimiento sería infinita en el eje del tubo. Por tanto, la distribución de densidad del flujo de cantidad de movimiento queda expresado como la siguiente ecuación. Como sabemos, la reología es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos complejos a través de dos parámetros, los cuales son el esfuerzo y el flujo.
Dentro de este campo de estudio podemos tomar en cuenta los fluidos newtonianos y no newtonianos. Sin embargo, la ecuación anterior debe ser sustituida por el modelo de Ostwald, ya que este describe los fluidos que aquellos que tengan características pseudoplásticas o dilatantes. Y como observamos anteriormente con toda la investigación realizada, la sangre es un fluido no newtoniano con propiedades pseudoplásticas. La tasa de corte hace referencia al cálculo que se realiza para determinar la velocidad del fluido. Por otro lado, tenemos al esfuerzo cortante, en donde dos fuerzas que son paralelas están en una superficie, pero que a su vez están en sentido contrario. Este esfuerzo es muy común en la sangre, dado que este tipo de fluido ejerce fuerzas en la cara interna de las arterias, y como este esfuerzo es cortante, da como resultado que las paredes de las arterias resulten deformadas. Cabe destacar que no solo interviene la fuerza, sino que también depende del área en la que se ejerza dicho esfuerzo. Para proceder con los cálculos tenemos que encontrar las diversas variables que presenta la fórmula, las cuales son el índice de flujo, la viscosidad aparente representada por la letra N, la densidad representada por ρ, la presión representada por P mayúscula, la longitud total, en este caso representada por la letra L. También tenemos R minúscula, que representa el radio de donde está centrado el análisis, y R mayúscula, que es el radio total de nuestro análisis, que en este caso sería el radio total de nuestra arteria. Sustituyendo la ecuación con el modelo de Ostwald, obtenemos el índice de flujo que multiplica a dvz sobre dr, que a su vez está elevado a la n, que en este caso representa la viscosidad aparente. Nosotros buscamos despejar dvz, por lo que pasamos el índice de flujo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, la n que está como potencia la pasamos como raíz, y dr que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Posteriormente a eso realizamos la integral con respecto de vz y la integral con respecto de r, para así obtener la ecuación que podemos ver en medio, que es vz es igual a raíz a la n de p0 menos pl, todo esto elevado a 4 que multiplica el índice de flujo, que a su vez multiplica a l, todo esto multiplicado por nuestra r al cuadrado más c, que es la constante de integración. Posteriormente tenemos que despejar la c, para poder sustituirla en nuestra ecuación y poder lograr terminarla. Hacemos todo el despeje requerido mediante las condiciones límites, que es vz es igual a 0 y r es igual a r mayúscula. Una vez teniendo las condiciones límites y sustituyendo de manera adecuada, obtenemos por fin la ecuación final de vz. Para obtener los resultados de txz y vz, tenemos que sustituir nuestras variables por los datos investigados. En este caso, podemos apreciar una tabla con los datos de una persona sana, los cuales están representados de la siguiente manera. Recordemos que la presión está dada por la presión media, la cual la podemos calcular mediante una fórmula. La fórmula queda representada como presión sistólica menos presión diastólica, todo esto sobre 3, y al resultado le sumamos la presión diastólica. El resultado de la presión media nos la da en milímetros de mercurio, por lo cual nosotros, para el funcionamiento de este sistema, tenemos que convertirlas a pascales. Una vez teniendo estos y habiendo observado que el índice de flujo es de 0.5, procedemos a la sustitución de la fórmula, obteniendo los resultados de la tabla 1 y de la tabla 2. Realizamos exactamente los mismos pasos, pero en este caso con los datos de una persona hipertensa. Como podemos apreciar, la presión y el índice de flujo son diferentes, y esto es la razón de nuestro análisis, la hipertensión. Realizando los cálculos y la sustitución correspondiente, obtenemos los resultados de la tabla 1 y de la tabla 2. Podemos observar un cambio significativo en los resultados de una persona sana y una persona hipertensa, específicamente en los resultados de la última columna, en la cual podemos observar que la densidad del flujo de la sangre aumenta casi 10 unidades. Esto es gracias a la viscosidad de la misma, debido a que la viscosidad de la sangre de una persona sana a una persona hipertensa cambia. Con todo lo que se estudió, está claro que la aplicación de temas sobre mecánica de fluidos, modelos reológicos y tipos de fluidos pueden generar análisis reales sobre alguna problemática en específico. Finalmente, podemos dimensionar los alcances que un ingeniero químico puede tener en relación con otras ciencias y la importancia que los fenómenos de transporte ocupan dentro de la industria.
y el campo de investigación y experimentación de cualquier problemática. Es decir, mediante ecuaciones podemos resolver e identificar cómo ocurren procesos primarios hasta dentro de nuestro cuerpo. Finalmente, y con todos los cálculos realizados, queda comprobado que la hipertensión no afecta directamente al diámetro o radio de una arteria sana. La única variable que puede modificar es la corriente del flujo sanguíneo y la viscosidad de la misma, debido a que la viscosidad está íntimamente relacionada a la cantidad de hemoglobina y hematocitos presentes en la sangre. Es, por tanto, que la presión afecta a la corriente del flujo y no al cambio de diámetro de la arteria. En otras palabras, podemos decir que en una persona sana, su flujo sanguíneo viaja a una velocidad constante, de manera que su presión cardíaca es controlada, porque la viscosidad de la sangre no es elevada y permite que se bombee a una presión menor. En cambio, cuando una persona padece de hipertensión, su sangre aumenta en su viscosidad por factores como los triglicéridos. En algunas ocasiones se tiene que las arterias están tapadas por grasa, por lo cual interfiere en la cantidad de movimiento y esto implica que la sangre tenga movimientos bruscos y genera que el corazón tenga una presión más elevada para lograr mantener la velocidad que normalmente llevaba el flujo sanguíneo en una persona sana.